Martín. Hola Bárbara, ¿cómo estás? Dale. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Hola Gertrudis. ¿Qué tal? ¿Bien vos? Bien, bien, acá estamos. Bueno. Hola, buenas tardes. Hola Morina, ¿cómo estás? Muy bien, con dificultades para conectarme, pero ya está. Bueno, cualquier cosa apagás sonido y cámara para tener mejor conectividad. Gracias. Bueno, creo que estamos, los que nos encontramos por lo general en el Zoom, el resto lo sigue por el canal o lo ve más tarde a través del canal. Para empezar, quiero que retomemos algunos conceptos debido a consultas que me han estado haciendo de las clases anteriores. Así que antes de empezar con las escuelas tradicionales de la administración, es necesario refrescar algunos conceptos por los prácticos que han estado haciendo en realidad las actividades prácticas. Y vamos a la clase 1, cuando hablamos de qué organización habitamos. Vamos a repasar unos conceptos para aclarar la actividad del práctico. Cuando nosotros vimos la actividad de la primer clase, hablábamos de que era necesario conocer dónde estábamos ubicados nosotros. Y en esa introducción vimos que habían dos clases de personas jurídicas, las públicas y las privadas. Dentro de las públicas estaba todo lo que era el Estado, las entidades autárquicas como la universidad o el Consejo de Educación, y la Iglesia Católica. Y dentro de las privadas estaban las asociaciones y fundaciones, las sociedades, mutuales, cooperativas, y otras entidades reconocidas por ley que vendrían a ser las empresas, por ejemplo. Y acá había un tema con el comienzo y el fin. Todas las personas jurídicas tienen un comienzo y un fin. Cuando nosotros nos referimos a las públicas, las encontramos en la Constitución Nacional, su origen, y su fin puede ser, por ejemplo, porque se transforme en otra organización, un ministerio que de repente pasa a ser una secretaría. Entonces está por ley. Por ejemplo, los organigramas de los gobiernos provinciales se fijan en un momento y establece tantos ministerios, pero después cambian y establece otros ministerios. Entonces, un ministerio puede tener su comienzo y fin por una ley, porque se modifica. Entonces, en vez de ser Ministerio de Educación, Cultura y Justicia, pasa a ser Ministerio de Educación solo, o como pasó en Neuquén, que el año pasado se transformó en Ministerio de Gobierno y Educación. Entonces ahí hay un comienzo y un fin. Y las privadas comienzan a existir desde cuando son autorizadas a funcionar, desde que el estatuto, en el caso de quienes estamos acá, de bibliotecas populares, el comienzo está cuando se nos otorga la persona jurídica, cuando autoriza la dirección de personas jurídicas y simples asociaciones, o como se denomine en la jurisdicción que cada uno esté, quizás en Santa Cruz se denomina de otra forma, o en Chubut de otra forma esta oficina, nos da la autorización para funcionar. ¿Y cuándo iba a finalizar nuestra organización? Cuando cumplíamos con el objetivo, cuando lo decidíamos los socios, que ya no se podía avanzar porque no se reunía el fondo necesario para mantener, etcétera. Dimos un par de ejemplos. Pero la consulta que me hicieron era con respecto a la capacidad. ¿Cómo era la capacidad de la asociación? Y era una consulta, por ejemplo, de la cooperativa de luz. ¿Cómo se veía la capacidad? Entonces nosotros habíamos dicho que había una capacidad de derecho y una capacidad de hecho.
que la capacidad de derecho era la facultad, la potestad de poder adquirir derechos y contraer obligaciones como organización. Y la de hecho era que nosotros podíamos ejercitar esa capacidad de hecho y era a través de los representantes. Entonces, el ejemplo para que quede claro es que la cooperativa de luz, por ejemplo, de Plotier, puede ser titular de derechos, sí, puede ser, por ejemplo, el derecho a adquirir una propiedad. Entonces puede tener un edificio propio, puede tener la escritura. Ahora, ¿cómo ejercita ese derecho? Es a través de sus representantes. Entonces habrá alguien que firma esa escritura en nombre de la cooperativa. Entonces ahí estaba la capacidad de derecho y la capacidad de hecho a la vez. ¿Qué pasa? Ahí nosotros vemos que puede ejercitar el derecho, la capacidad, perdón, de derecho y de hecho. Y también ese bien mueble va a ser una parte constitutiva de su patrimonio. Ahí son dos cosas que van a estar juntas, porque la consulta era, pero eso no es el patrimonio. Sí, es el patrimonio, pero para que pueda ser parte del patrimonio, hay alguien que está ejerciendo el derecho a la titularidad, que está a través de sus representantes firmando la escritura, por ejemplo. O si adquiere bienes, hay alguien que va y firma que compra la camioneta. Por ejemplo, los camiones de la cooperativa de luz, fue el presidente y el tesorero y firmaron la compra, el boleto de compraventa. Entonces ahí lo que están observando es el ejercicio de esa capacidad de hecho. ¿Cómo lo hace la organización? A través de sus representantes, tesorero y presidente, que compraron. También esa camioneta, cuando hagan el cuadrito, puede ir este ejemplo en el patrimonio, porque es parte de su patrimonio. Eso era una consulta que había surgido y que habían hecho ayer. No sé si alguien tiene alguna duda con respecto a las actividades o alguna consulta en particular. Esto lo quería aclarar porque quizás le surgió la misma duda a alguien más. Iván, con respecto a patrimonio, en el caso de la biblioteca nuestra, no tenemos un terreno, pero sí tenemos como se han adquirido a través de proyectos, no sé, lo que llamamos nosotros la bicicloteca, las cosas de los inmuebles, algunos como ser escritorio, las computadoras, ¿eso entra dentro del patrimonio? Sí, Y Maggie. además de los libros, obvio. Obvio, obvio. Eso es patrimonio. La bicicleta, por ejemplo, la bicicleta de Bárbara en Rincón es parte del patrimonio de la biblioteca de Rincón. El acervo bibliográfico, todos los libros, todas las estanterías que tienen donde ponen los libros, escritorio, computadora, todo eso es parte del patrimonio. Gracias. ¿Se escucha, Maggie? Sí, escuchó bien. Bien. No es necesario que solamente tenga que tener edificios, inmuebles. El patrimonio se compone de los bienes muebles, inmuebles, de todos los derechos. O sea, el patrimonio también de la asociación, de la biblioteca, son todas esas cuotas por cobrar. No solamente las cobradas. Las por cobrar también son parte del patrimonio. Lo que pasa es que nosotros, por lo general, en las bibliotecas, terminamos condonando deudas para que vuelvan a ponerse al día, y recuperar socios. O sea, por lo general las más chicas, las bibliotecas más chicas. Pero todo eso es parte del patrimonio. ¿Alguna otra consulta con respecto a eso de la parte primera que vimos? Si a alguien le quedó dudas, las aclaramos ahora. De paso tomo agüita. Ando mal de Una pregunta más, estoy con muchas dudas. Se ve que hacer el trabajo y no lo pude hacer. Con respecto a la pública, ¿la CONAVI es también un organismo público? Maggie, se te va la voz, no se te escucha nada. ¿Ahí?
Ahí bien, ahí. Con respecto a la CONAVIP, que yo fue que puse ejemplo, ¿es una organización pública? ¿Un organismo público? La CONAVIP, sí, Sí, es un organismo público la CONAVIP. Lo que pasa es sí. que en su composición hay diferentes representantes, Ujú. ¿sí o no? Sí, Porque la CONAVIP depende del Ministerio Ministerio de Cultura, perdón. y con respecto al cuadro comparativo, vos despedís el cuadro comparativo y tenemos que poner justamente patrimonio, no sabemos cuánto tiene de patrimonio la CONAVIP. ¿Cuánto tiene de Ah, patrimonio la CONAVIP? la CONAVIP y tiene un patrimonio, lo que pasa es que estás hilando re finito, la CONAVIP, vos tenés ahí que su patrimonio debe estar compuesto por los bienes que tiene en su poder. ¿La CONAVIP no tenía la titularidad de los bibliomóviles en algún momento? Sí, creo que sí. Bueno, las traffic, esas serían patrimonio de la CONAVIP. La tienen todavía, perdón, actualmente la tienen. Y hay un La tienen. representante, la tienen y hay un representante gubernamental por provincia y un representante federativo por provincia, en aquellas provincias en donde hay Federación de Bibliotecas Populares. Pero los bibliomóviles se manejan, digamos, se trabajan a través de comodatos que se firman, pero el patrimonio y la propiedad, digamos, es de CONAVIP. Claro, bueno, ahí tenés un dato, Maggie. El bibliomóvil es los materiales que debe tener el bibliomóvil también deben ser de CONAVIP. Aparte, el patrimonio de CONAVIP debe estar formado, que en realidad son parte del Ministerio de Cultura y del Poder Ejecutivo Nacional, pero los escritorios, las sillas, todo eso también es parte del patrimonio de CONAVIP. Gracias. Bien, buena pregunta, Maggie, rebuscada. Está muy bien que estés haciendo la tarea, Maggie. Bueno, en el tema de las organizaciones, ¿sí? Nosotros vimos que habían diferentes tipos de organizaciones. Hablamos empresas, organizaciones no gubernamentales, las ONG, organismos públicos y cooperativas. Y ahí era donde entraban las bibliotecas, en esta clasificación de organizaciones en donde estamos en la parte no gubernamental, en las del tercer sector vendría a ser, que también podían ser, las habíamos puesto a las cooperativas. Y en esto yo les dije que estas clasificaciones de organización depende el punto de vista en que nos paremos. Por ejemplo, nosotros podemos tener en las organizaciones una clasificación que sea según su tamaño, entonces hay pequeñas, hay grandes, hay medianas, según quiénes, cómo es el capital, entonces pueden haber públicas, privadas, mixtas. También hablábamos que de acuerdo al tamaño podían ser, que recién lo decía, aparecían las pymes. Entonces, esto de las organizaciones las podemos clasificar desde distintos puntos de vista. No nos quisimos meter en ese punto porque podíamos tener miles y miles de clasificaciones, sino que hablamos de tipos de organizaciones y hablamos de 4 organizaciones. Las empresas, las ONG o organizaciones del tercer sector, los organismos públicos y las cooperativas. Y ahí quedamos en eso de organizaciones con una actividad práctica que mientras me vayan haciendo las consultas las vamos a ir aclarando. La clase de hoy, el tema que nos ocupa es las escuelas tradicionales. En esto de la gestión de las unidades de información, nosotros tenemos que analizar cómo fueron evolucionando. Y la evolución del pensamiento administrativo comienza ya por 1880, se empiezan a estudiar las organizaciones. En realidad,
todo esto es producto luego de la revolución industrial. Como consecuencia de la revolución industrial, durante los últimos años del siglo XIX y los primeros años del siglo XX, empiezan a surgir los principales enfoques respecto de la administración moderna. Ustedes imagínense, en esa época, nosotros estamos hablando 1880, imagínense que nosotros tenemos constitución recién en 1853, o sea, ya esto se venía estudiando casi cuando nosotros empezamos a surgir como Estado, o sea que tiene una larga data, y cómo estaba de avanzado en otros lugares del mundo el conocimiento y el estudio sobre los enfoques hacia la organización. Pero nosotros estamos hablando que cuando empiezan a surgir estas escuelas clásicas tradicionales, es cuando empiezan a surgir las bibliotecas populares con Sarmiento en Argentina. Más o menos en esa época empiezan a aparecer acá y ya se estaban estudiando, pero más relacionado no con organizaciones civiles, sino con organizaciones comerciales, industriales, pero que después se van a aplicar a lo nuestro. Es a partir, como yo les decía, de 1880, cuando se produce el desarrollo de las nuevas teorías de la administración, de la organización de una empresa, y en este caso va para todas las organizaciones que estaban en ese momento dando vuelta. La primera escuela que observamos es la escuela de la administración científica. Si ustedes entran en la clase y la descargan, van a encontrar que la primera que vemos dentro de las escuelas clásicas es esta de la escuela de la administración científica, cuyo máximo exponente es una persona que se llama Taylor, Frederick Taylor. Él vive de 1856 a 1915, y él empieza a hacer unos estudios. Él es un ingeniero que toda su vida trabajó en diferentes puestos en plantas industriales, y su visión de la disciplina de la administración estuvo orientada hacia la administración de la planta industrial, los obreros y sus herramientas, las máquinas. O sea que él empieza a hacer un análisis sobre la organización enfocado en los obreros, las herramientas o maquinarias. Empieza a hacer eso. Entonces él hace una serie de aportes. ¿Qué hace en realidad? Empieza a observar cómo se trabajaba, qué hacían en la empresa. Entonces, imagínense que está la máquina a vapor, imagínense que la revolución industrial ha sido hacía 100 años, o sea, hay todo un auge de las empresas y del trabajo. Y él, los principales aportes que él hace y que empieza a analizar es que fíjense que van a haber cosas que son bastante sonzas para este momento, pero en aquella época eran trascendentales, que era que se debía seleccionar a los obreros y posteriormente capacitarlos de acuerdo a su potencial, en tareas específicas. Entonces empieza a analizar que un obrero debía ser seleccionado, no que entraban al tuntún un montón, iban a la fábrica y entraban 15, sino que había que seleccionar, hacer un proceso de selección y capacitarlo posteriormente con el potencial que la persona tenía. Otro aporte que él hace es que se debía estudiar cómo era el método de producción, cómo era la manera en que se hacían las cosas para que no hubiera entorpecimiento entre ellas. O sea, que una tarea no entorpezca a la tarea siguiente. Ustedes imagínense el análisis, esto que hoy todavía se hace, que todavía se sigue aplicando. Después lo vamos a llevar al lado de nuestras organizaciones de la biblioteca, porque empezamos a tomar esto. Pero imagínense en estos casos el McDonald's, cómo está organizado Mostaza, McDonald's, todas estos fast food que están en los shopping, cómo está organizado el trabajo. Y ustedes van a ver que está mecanizado. Los productos están estudiados
cómo debe estar cortada el tomate, cuánto debe pesar la hamburguesa. Todo está estudiado y todo está sistematizado para que la tarea que hace uno, que es hacer la hamburguesa, el otro la envuelve, el otro carga la gaseosa y te da la bandeja. Todo está estudiado, o sea que una tarea no entorpezca a la otra. Otro aporte que él hace es que se deben estudiar los tiempos y movimientos que lleva cada tarea para encontrar la forma óptima de realización. Entonces empieza a ver qué tiempo le llevaba a hacer algo a cada uno para optimizar los tiempos de producción. También él plantea que deben haber capataces, que deben haber gente que controlara qué hacía, que se deben mantener ordenados las herramientas y los elementos que utilicen los obreros, y esto se debe conocer y respetar dicho orden, y que se deben establecer distintos niveles de incentivos en dinero según el nivel de producción alcanzado por el personal, por los obreros. Entonces fíjense que él lo que empieza a hacer es a estudiar los procesos de este tipo de organización. Estamos hablando de empresas industriales. Esta persona, Taylor, es un industrial, él es un ingeniero consultor, entonces empieza a analizar y empiezan a escribir estas cosas. Si nosotros lo llevamos al campo de la organización nuestra, también nosotros seleccionamos y capacitamos. De hecho, esta diplomatura es una capacitación a personal. O sea, esto lo estamos haciendo. También hay un estudio de cómo se hacen las tareas en la biblioteca y optimizar esas tareas. Entonces, no todos hacemos lo mismo dentro de la biblioteca. Hay algunos que van a hacer procesos técnicos y otros que van a hacer procesos administrativos, como lo charlábamos en clase anteriores. También hay una supervisión. Por ahí no tenemos 300 supervisores como en una empresa, pero sí hay alguien que va a controlar que esa tarea que se haga esté bien. Vuelvo a insistir, muchas veces somos 2 personas o 3 personas cuando hablamos de la organización. Y Laura, ahí está, aporta lo de eficiencia y eficacia. Nosotros en nuestra organización también tenemos que empezar a ser eficientes y eficaces. ¿Para qué? Para poder tener un mayor rendimiento en la biblioteca. Esto no significa que nosotros la estamos llevando a un concepto mercantilista a la biblioteca. No, estamos buscando que el proceso de las tareas que se realizan en la biblioteca sean eficientes y eficaces. Esos 2 conceptos son fundamentales. ¿Para qué? Para ahorrar tiempo, para ahorrar dinero y poder optimizar los recursos. Esta escuela es la Escuela de la Administración Científica 1900-1925. A la vez de esta escuela surge otra que es la Escuela de la Administración Industrial, que en este caso va a aparecer otro estudioso que es Henry Fayol. Fayol vive hasta 1925, casi hasta cuando terminan los estudios de estas escuelas, pero él está de un tiempo antes que Taylor. Desde 1860 él ya empieza a hacer estudios en Francia. Y lo que él busca es dar respuestas racionales a las necesidades de la organización de aquella época. ¿Qué hace Fayol? Son contemporáneos, pero Fayol tiene una visión más amplia de la organización. Taylor es puramente mecanicista y es centrado en la máquina y en la herramienta. Es muy parcial lo de él, es muy finito. En cambio, esta persona, Fayol, ya es un poco más abarcador de la organización. Para él, lo que era administrar era gobernar los negocios. Él entendía que administrar la organización era gobernar el negocio, o sea, mantener una relación equitativa dentro de todas las áreas de la organización, o sea, que todas las áreas de la organización estuvieran estudiadas y en un engranaje, que todo girara y todo fuese a la perfección ese encastre de engranajes. Tiene una visión
un poco más, más amplia que este Taylor. Entonces él empieza, perdón, voy a tomar agua porque me empieza a doler la garganta. Para lograr esta tarea de la relación equitativa entre todas las áreas, lo que hace es plantear que el administrador debe prever, ¿qué quiere decir? Planificar las actividades a futuro. Entonces ya empieza a entrar un concepto importante que es planificar. Recuerden esto porque lo vamos a ver seguido. También que hay que organizar la organización, el juego de palabras. O sea, estructurar la organización es darle forma a los recursos humanos y materiales. Hay que empezar a ver quién va a hacer cada cosa. Empezamos a hablar de división del trabajo. Hay que dirigir, significa conducir, es mandar adentro de la organización. Él empieza a notar estos conceptos. Imagínense que una empresa era el patrón y nada más, y acá ya empiezan a hacer un estudio para obtener un mayor rendimiento. También lo que plantea es el de coordinar las actividades, los recursos y los procesos para llegar a la meta. O sea, que por sí solo, si tenemos gente, si tenemos el recurso material, si eso no lo organizamos, no llegamos a la meta, porque si no planificamos, si no organizamos, si no conducimos, no sé si llegamos a la meta, porque si hace cada uno lo que le parece que está bien y no se optimiza el recurso, quizás malgastamos y no logramos los resultados esperados o logramos menos resultados del esperado. Y controlar, ese es el otro concepto importante que introduce Fayol, que es verificar los resultados, que es analizar qué obtuvimos, y si hay un resultado que no esperábamos, es por qué se desvió ese resultado, por qué no se logró el resultado. Entonces, eso va a ser el controlar también. Entonces, para hacer un resumen, Fayol pone el planificar o prever, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Después vamos a ver que algunos de estos conceptos se fusionan porque prácticamente es lo mismo. Esto es lo que empieza a hacer, ya acá empezamos a tener las diferencias con este hombre Taylor, que este Fayol es mucho más abarcador en su mirada. Además, él va a definir unas áreas o funciones básicas que toda organización debería tener para considerarse estructurada, para considerar que está bien armada. Y esas áreas o funciones básicas que toda organización debería hacer es la producción o la fabricación, que va a incluir todos los procesos productivos. Las compras y ventas, que incluye todas las operaciones comerciales. Va a tener las finanzas, que incluye áreas dedicadas a la búsqueda y administración del dinero, esa es la parte de finanzas. La seguridad, que incluye las áreas dedicadas a no solamente a la seguridad en cuanto a la persona, al obrero, sino en cuanto también al patrimonio. La contabilidad, que es un área que incluye el registro de la información, de lo que entra, de lo que sale, y la administración, que incluye la previsión, y acá volvemos a lo anterior que veíamos recién, de que él consideraba que toda organización tenía. Acá la administración incluye la previsión, la organización, la dirección, la coordinación y el control de actividades. Entonces empieza, en esa palabra de administración, empieza a meter todo lo que él planteaba que el administrador debería haber hecho. Entonces, ¿cómo se relaciona con nuestra organización? Pensemos nosotros cuál sería la producción o fabricación que nosotros tenemos. En realidad nosotros no fabricamos nada.
porque prestamos un servicio, pero para que ese servicio se preste, nosotros tenemos un trabajito importante que es tener nuestro acervo bibliográfico ordenado. Entonces, nuestros libros tienen que tener un trabajito de producción en cómo los vamos a presentar, en cómo los vamos a mostrar, en cómo van a poder ser recuperados esos materiales en nuestra organización. Vendría a ser una similitud con eso. Las compra y ventas, ¿podemos tener compra y ventas en la organización? Sí, van a ser todas las operaciones comerciales que nosotros tenemos, cómo hacemos socios, con ese dinero de los socios, cómo invertimos en otros libros. En las ventas, no tenemos ventas, nosotros tenemos servicios. ¿Cuál sería el servicio que podríamos entender por ventas? El de hacer socios y prestar. ¿Por qué se hacen socios? Para gozar del préstamo a domicilio o de poder, no sé, hay algunas bibliotecas que prestan el salón, si estás al día, podés utilizar el salón de la biblioteca. Hay ahí un concepto de que sería, entre paréntesis, lo que es para nosotros las ventas, ese servicio que prestamos, que prestamos a... Hola, ¿me escuchan? No sé, pero de repente desaparecí de la reunión, así que no sé hasta Sí, se dónde, escucha. Ahora dónde sí. llegamos. Fueron 10 segundos de que me abducieron, estuve en otro lado. Les decía de que después finanzas y compraventas puede estar todo en uno solo. En nuestra organización lo hace todo el tesorero, es el que maneja todas estas cosas. En cuanto a la seguridad, que decíamos que incluye las áreas dedicadas no solamente a la seguridad patrimonial y de las personas, también es todo en finanzas. Podríamos definir todo esto como lo que va a ser gran parte el tesorero, igual que la contabilidad, que va a registrar. Y después, cuando habla de administración, que incluye la previsión, la organización, la dirección, la coordinación y el control, es lo que hace toda la comisión directiva. Por lo general, cuando está la comisión directiva, planifican, organizan, dirigen, después van a tener diferentes controles, porque van a haber diferentes responsabilidades en cuanto al personal. O sea, ahí es donde va a estar. Depende el tamaño de nuestra organización. Hay algunos y algunas que están cursando, que estaban, no me acuerdo si era el Cholar o el Huecu, que la biblioteca no estaba en la comisión, pero estaba controlada por el municipio. Entonces hay alguien que está viendo este control de actividades mínimamente. Si no, será el presidente, el tesorero, el secretario, como aquellos que tienen mayor responsabilidad, pero también puede haber algún vocal de la comisión que se encargue de hacer algunas tareas. Eso depende cómo se organice cada biblioteca. Hasta acá estamos en claro, se entiende, son conceptos por ahí muy técnicos o muy comerciales, pero nosotros tenemos que llevarlo a lo que es la organización, porque estos estudios después repercutieron en las organizaciones del tercer sector también.
¿Alguna consulta? ¿Estamos? ¿Bien? Solamente la veo a Bárbara, a Débora y a Natalia, así que me guío por los gestos de ellas. Pero si no, activen el micrófono y comenten si está claro, si hay que aclarar algo de estos conceptos que fuimos viendo. Ahora no es el problema, es cuando hacemos la tarea que vienen las consultas, profe. Maggie, ¿sabés qué? Vas a hacer más tarea que el resto. Te vamos a dar más Sí, tarea ya me a di vos. cuenta, ya me di cuenta. No, pero igualmente ustedes saben que no hay problema en consultas y todo, y volver a ver conceptos o poder llevarlos a la parte de la biblioteca. O sea, tomar este concepto y cómo es en la biblioteca. Por eso trato de, todo el tiempo cuando vamos hablando, es de traspolar estos conceptos a qué nos pasa a nosotros en la organización. En la organización, nosotros, ¿qué buscamos en la biblioteca? En la biblioteca buscamos prestar el servicio de la manera más eficiente y eficaz que podamos. ¿Por qué? Porque eso vamos a optimizar recursos, vamos a tener nuestros usuarios satisfechos y vamos a poder seguir prestando servicio y quizás aumentando usuarios. O sea, todo depende de hacia dónde queramos llegar. Pero todo esto que se hace en un momento es para optimizar las empresas sus recursos. Imagínense, estamos hablando 1880, 1900, cómo eran los métodos, los medios de producción. Hay películas interesantes para ver, que hay algunas películas de Chaplin, de Charles Chaplin, que son hasta mudas, que ustedes van a observar cómo era el tema del trabajo en la fábrica, el que no consigue trabajo y lo echan. Van a ver algunas que son en la crisis del 30, de 1930, cómo surge y cómo repercute. Hay otras series que también vemos algunas cuestiones de lo que era el contexto, muchas series, sobre todas esas que nos llevan a 1900, el tema del ferrocarril, la importancia. Ustedes recuerden cómo la máquina a vapor causa una revolución cuando se introduce, porque empiezan, ahí está, Tiempos Modernos, no me acordaba el nombre de la película, Tiempos Modernos, es fabulosa, si la pueden ver a Tiempos Modernos, van a ver cómo era el contexto de estas empresas, cómo se manejaban, qué sucedía, y cómo era por ahí hasta explotado el trabajador. También recuerden por qué se conmemora el 8M, o sea, también tiene que ver en esto de no pensar tanto en quien trabajaba, sino en el proceso. Por eso esta escuela que está Fayol empieza a tener un poquito de una mirada más abarcadora, pero todavía el individuo sigue estando fuera. Ustedes fíjense que lo único que habló Taylor fue que se debía seleccionar al obrero. Y encima hablan de obrero, no hablan de obreras. O sea, estaba muy marcado qué tareas y quiénes, para qué realizar cada uno y cómo realizarlo, y sobre todo era el varón. O sea, esto estaba muy claro y muy definido. Pero esa película que dice Bárbara, Tiempos Modernos, búsquenla porque se encuentra en internet y aparte es graciosa cómo actúa Charles Chaplin. Está buena para analizarla. Igual después van a tener que ver otras películas en las otras clases, algunos fragmentos que son más actuales, que son de dibujitos, para ver los procesos, cómo se organizan. ¿Hasta aquí estamos? ¿Sí? Entonces, para que quede claro, tenemos como principio de las escuelas clásicas, empezamos viendo la escuela de la administración científica, que lo tiene a Taylor, y la escuela de la administración industrial, ¿sí? Para que quede claro, dos escuelas que son contemporáneas y que una va un poquito más allá que la otra. La escuela de la administración científica está Taylor, Henry Taylor, que él lo que busca era
liberar al trabajador de los terribles esfuerzos físicos que hacía. Entonces, él lo que intentaba era mejorar la calidad de vida del trabajador, pero aumentar la productividad en el trabajo. O sea, empezó a tener una mirada, pero no se centraba en el hombre, el estudio, sino se centraba en la máquina. Él entendía, este hombre Fayol, que había que mejorar la calidad de los trabajos para mejorar la calidad de vida de los trabajadores, pero él se centra en los métodos de cómo se hacían las cosas, de la máquina, de la herramienta, pero no solamente no en la persona, sino solamente más en las máquinas. El aporte que hace es este de que se debe seleccionar al operario y capacitarlo. ¿Para qué? Para que obtengamos su máximo potencial en la tarea específica. Entonces, está todo bien, queremos tener mejor calidad de vida, pero vamos a los procesos, a ver cómo hacemos esto, qué máquina, cómo tiene que ser el método, va por ahí. Ya esta otra escuela, que es la escuela de la administración industrial, aparece Fayol. Fayol, que tiene una visión un poco más abarcadora de todo, y empieza a ampliar la mirada de Taylor. Él ya empieza a hablar de que administrar es gobernar el negocio, entonces ya empieza a ver que hay que planificar o prever, que hay que organizar, que hay que dirigir, que hay que coordinar, que vendría a ser algo similar, están ahí muy, muy pegados. ¿Qué significa esto? Mandar adentro de la empresa, dentro de la organización. Nosotros, dentro de la biblioteca, tiene que haber alguien que mande. Y no significa que esté mal mandar. Lo que pasa es que hay que ver cómo se manda, y eso tenemos que después ver un concepto que es la autoridad y las jerarquías. Entonces después vamos a ver ese concepto. Pero acá, a principios del siglo pasado, finales del pasado del 19, empiezan a surgir estos análisis que van teniendo estas dos escuelas. ¿Está claro este pequeño repaso antes de avanzar? ¿Sí? Bien. ¿En qué vamos a avanzar? Seguimos con Fayol, porque Fayol va a establecer 14 principios. Él empieza a escribir, entonces empieza a detallar cómo debía ser, empieza a hablar de las funciones básicas o áreas, habla lo que debe desarrollar el administrador, y entonces empieza a enunciar estos 14 principios básicos que son para poder administrar. Entonces por ahí los principios básicos que él va a escribir hoy suenan sonsos, pero fue el primero que los escribió, el que primero los estableció. El primero, división del trabajo. Algo totalmente que hoy entendemos que tiene que estar. Entonces, el objetivo era llegar a producir más o mejor con el mismo esfuerzo. Llegar a producir más o mejor con el mismo esfuerzo. Entonces, es llegar a producir, es llegar a, no sé, catalogar la misma cantidad de libros con el mismo mínimo esfuerzo, llegar a producir más. O sea, que en un día podamos catalogar más, por ejemplo. Entonces eso dividimos el trabajo. Si nosotros nos ponemos a una sola persona a catalogar, nosotros sabemos que por ahí hay ciertas cuestiones de la catalogación que necesitan del diálogo, entonces necesitamos dos. Entonces si dividimos la tarea y no solamente uno la hace, quizás obtengamos mayor beneficio en esta tarea. Pero ¿qué pasa? Depende de la organización. Entonces quizás en nuestra biblioteca tenemos que alguien atienda al público y que otro catalogue. ¿Por qué? Porque catalogar necesitamos estar concentrados. No podemos estar, si se puede estar dialogando, etc. Lo que pasa es que es una tarea que requiere mucha precisión y de concentración. Entonces es preferible una tarea donde haya silencio, donde estemos tranquilos, que no nos desconcentre. Entonces quizás haya uno haciendo eso y otro esté en el sector de atención al público.
pero esta división del trabajo va a depender de cómo tengamos estructurada nuestra biblioteca. Habrá alguna que tendrá 3 empleados, otras 2, otro 1 solo, entonces depende mucho el contexto nuestro, nuestra organización. El segundo principio que establece Fayol es la autoridad y la responsabilidad. Entonces acá, cuando hablamos de autoridad, esto es el derecho de mandar y obedecer. Dado que el que manda tiene la posibilidad de aplicar sanciones, pero esto trae aparejado una responsabilidad. O sea, mandar, ¿sí?, dirigir, conducir, tiene una responsabilidad. Si yo doy una orden, tengo una responsabilidad. Y la responsabilidad significa el cumplimiento de las tareas en tiempo y forma. El jefe, el presidente, el tesorero, ¿poseen autoridad para sancionar a los empleados de la biblioteca? Sí, posee, pero tiene la responsabilidad de que el grupo de su biblioteca, que sus empleados cumplan con la tarea asignada. Entonces, esto de autoridad y responsabilidad, yo tengo autoridad porque tengo una responsabilidad mayor. Entonces, Bárbara, que es la presidenta de la biblioteca, tiene autoridad, pero tiene una responsabilidad atrás, que es conducir esa biblioteca. O sea, si hay un error en alguna compra, o si, no sé, compraron a un librero y el librero no le manda los libros porque no existe, porque era de fantasía, desaparece, la responsabilidad es de Bárbara, tiene autoridad. Después va a tener esa responsabilidad, pero cuando lo llevamos al plano del trabajo dentro de la biblioteca, tiene autoridades para dar las indicaciones, por ejemplo, de quién va a catalogar, hacer procesos técnicos, pero también tiene responsabilidad de esa autoridad porque tiene el poder de decir, no me hiciste la tarea. ¿Qué pasa? No me hiciste la tarea, entonces, ¿cómo vamos a funcionar? Siempre y cuando sea un personal de nuestra biblioteca. Y acá empiezan a jugar otros factores que son cuando nosotros tenemos personal que no es de la biblioteca, cumple funciones en la biblioteca. Entonces ahí empiezan a jugar otros acuerdos. Por ejemplo, muchas bibliotecas tienen personal de la municipalidad. La municipalidad pone personal en la biblioteca que les paga la municipalidad y cumplen funciones en la biblioteca. Entonces, ahí se empieza a complicar. ¿Por qué? Porque la orden dentro de la biblioteca la va a dar la presidenta, pero o el secretario, el tesorero, pero quien le paga y a donde firma y un montón, quizá es un tercero externo a la organización. Y ahí es donde también empiezan problemas, de ver cómo coordinar esos acuerdos, que ojalá nunca tengan esos problemas dentro de la organización cuando suceden esto. Si nosotros tenemos un empleado, recuerden que nos tenemos que pagarle cargas sociales, etcétera, entonces tiene un costo importante. Muchas bibliotecas estamos con personal que lo paga el municipio y cumple nuestra organización. Entonces en eso hay que ser muy precavidos y tener muchos recaudos en ese sentido. Pero autoridad y responsabilidad es el derecho a mandar, es la autoridad, y obedecer. El que manda tiene responsabilidades de aplicar sanciones. Ese es el segundo principio. Son las 7. ¿Les parece de hacer el corte ahora de unos minutos para poder ir al baño? Así yo también puedo recargar agua en la botellita y continuamos. ¿Delen? Entonces, y 10 a más tardar nos encontramos de nuevo. Sí, profe. Dale, vamos.
¿Estamos? Volvimos. Se me empieza a secar la garganta y me empiezo a quedar sin voz, así que estoy justo medio complicado. Bueno, seguimos, espero que ya estén de vuelta. Habíamos empezado a hablar de este hombre Fayol de la escuela de la administración, perdón, Taylor, de la Escuela de Administración Industrial, que dentro de sus propuestas estableció estos 14 principios básicos. Vimos el de división del trabajo y el de autoridad y responsabilidad. Otro que va a tener, otro principio que va a enunciar, es el de la disciplina. ¿Qué es la disciplina? Son los signos exteriores del respeto. Para mantenerla, la disciplina, ¿qué debe haber en la organización? Y él dice que para que haya disciplina en la organización tienen que haber buenos jefes, que esos jefes tienen que ser justos, a eso se refiere, que deben estar las convenciones claras y equitativas, o sea que debe estar claro qué vamos a hacer, que deben estar claras y ser equitativas entre todas esas convenciones, y que las sanciones deben ser prudentemente aplicadas. O sea que cuando hay una sanción debe ser aplicada prudentemente. Por lo general nosotros en la biblioteca es muy raro que haya una sanción. Toda disciplina, en este principio de disciplina, toda disciplina implica obediencia, sí o sí están vinculados. La disciplina con la obediencia, y que la disciplina es esto, son los signos exteriores del respeto. Cuando hay disciplina hay respeto. Ese es el principio 3. Después establece un principio 4 que es el de unidad de mando. Esa unidad de mando que habla que para cualquier trabajo se deben recibir órdenes de un solo jefe. O sea, que si una tarea se le asigna a Natalia, esa tarea va a recibir la orden de un solo jefe. No pueden haber 3 que le digan qué hacer. Entonces, eso significa unidad de mando. Cuando hay 2 jefes que establecen tareas sobre alguien, lo que termina sucediendo es que la tarea no se realice como se debe, porque van a empezar a haber algunos encontronazos o posturas. Entonces, la unidad de mando, un jefe para una tarea. Ese es el principio 4. Después, el otro de los principios, el quinto, va a ser la unidad de dirección. ¿Qué significa esto? Que para el logro de los objetivos de la empresa debe haber un solo jefe y un solo programa. O sea, que para llegar a esto hay una estrecha relación con el anterior, con la unidad de mando, están ahí muy, muy pegados, pero no deben confundirse. El otro es que para una tarea la tiene que dar un solo jefe. El operario debe realizar la tarea que le dice un solo jefe. Y acá en la unidad de dirección es que hay un jefe que dirige ese programa. Y en ese programa, en esas tareas que tenga, tiene diferentes empleados a los que le asigna qué hacer. Entonces, unidad de mando es que a una persona la indicación se la da uno solo. Por ejemplo, la indicación de cómo cobrar las cuotas sociales a quienes están en atención al público en la biblioteca, se las da el tesorero y recibe las órdenes de esa sola persona. No recibe órdenes del tesorero, del secretario, del presidente, de los vocales, de los revisores de cuentas. No, hay uno solo que le da la tarea. Y ese tesorero es el responsable de una unidad de dirección que es todo lo financiero. Una sola persona que dirige el programa financiero, obviamente con el acuerdo del presidente, de la comisión, pero al que cobra las cuotas le da solamente la orden él. Después, habrán otras tareas que otras ejecuciones de tareas que dará la orden el presidente, o se las darán a un responsable de la biblioteca y ese se encarga de difundir hacia abajo cómo van a ser las tareas. Para no confundirse, unidad de mando es una cosa, unidad de dirección otra. La unidad de mando es
que la persona que está al frente de la biblioteca, que hace una tarea específica, recibe qué hacer de un solo referente de la comisión directiva. Por ejemplo, el que cobra las cuotas lo recibe del tesorero. Y la unidad de dirección es que hay un programa que tiene una persona como responsable. Ejemplo, el programa de recaudar fondos de la biblioteca lo tiene a cargo el tesorero también. Entonces tiene esa responsabilidad. Eso para distinguir, porque son conceptos que están estrechamente relacionados. Es muy finito ahí. Sí, Perdón, Débora. disculpe. Sí, Débora. La unidad de dirección, me quedé ahí. La unidad de mando la puse. La quinta es unidad de dirección. El jefe y Sí. el programa. Ahí Que me debe haber, trabé. a ver, Débora, para que se entienda, que para un programa debe haber un solo jefe, o sea, para el logro de esos objetivos que se van a establecer. A ver, para que quede claro y llevarlo al llano, al ejemplo. Dentro de la biblioteca nosotros tenemos un montón de programas o de objetivos. Uno de los objetivos es recaudar dinero a través de las cuotas sociales. Otro de los programas que tenemos es brindar talleres de mediación lectora para un cierto público para, no sé, la comunidad, y cobrar algo por ese taller. Con respecto al de la recaudación de fondos, hay una sola persona responsable de ese programa. ¿Quién es el responsable de todo lo que es la cuestión financiera en la biblioteca? Es el tesorero. ¿Qué significa esto en la unidad de dirección? Que ese va a ser el que se va a encargar de ese programa. Solamente de ese programa va a estar encargado el tesorero. No va a estar encargado el secretario, los vocales, el presidente, todo del mismo, no, sino que va a haber un responsable. Es como lo que hablábamos al principio con el 1, de la división de tareas. En este caso es la división de las tareas de los programas o de lo que planifiquemos en la organización, Débora. Con respecto a la recaudación de fondos, programa, recaudación de fondos, un solo responsable, en este caso el tesorero. ¿Se entiende ahí, Débora? Sí, profe. Iván. Otro ejemplo para llevarlo. Vamos a tener una parte que van a ser diferentes talleres dentro de la biblioteca. En la biblioteca vamos a hacer talleres de pintura, de teatro, de lectura, taller de restauración. Bueno, los talleres van a estar como responsable de ese programa, de esa unidad de dirección que sea talleres, el vocal primero. Entonces el vocal primero se va a hacer cargo de eso. Es como la división del trabajo, pero en la unidad de dirección que cada programa tenga un solo responsable. Por ahí en el concepto de empresa se habla de jefe. Nosotros dentro de la organización, dentro de la biblioteca, vamos a hablar de responsables, no de jefes, de responsables de quién va a llevar adelante esa tarea, porque por lo general nosotros no tenemos estas divisiones de jefes, de tantos jefes, salvo que la biblioteca sea muy grande y tengamos dentro de la biblioteca un organigrama con diferentes sectores. Hasta ahí llegamos hasta el 5 con unidad de dirección. Después, tenemos otro principio, que ya lo vimos en la cuestión de las organizaciones, que es la subordinación del interés grupal sobre el particular. O sea, que es más importante el interés de la organización, lo que nosotros establecemos como biblioteca, que el interés personal de cada uno de los que estamos conformando la comisión directiva. Siempre prima el interés grupal, que vamos a priorizar este objetivo que nos establecemos como organización, que el objetivo personal. Ejemplo, nosotros nos convocamos para conformar la comisión directiva de la biblioteca porque nos interesa prestar un servicio. No porque yo a través de la biblioteca, si hago bien, me puedo postular para ser el candidato a concejal, a diputado. O sea, eso sería lo que no habría que hacer en una organización, pues estamos primando nuestro objetivo personal
por el de la agrupación, o un interés de que de comprar, qué sé yo, o sea, nosotros tenemos una librería, entonces a partir de que hacemos compra de la biblioteca, después nos dejen más baratos los libros en nuestra librería, librería comercial, por ejemplo, que compremos objetos y después nos dejen más barato a nosotros. Ese es el 6. El séptimo habla de la remuneración al personal. Y esto por ahí en nuestras organizaciones, lo que nosotros tratamos de que suceda es que todo sea equitativo, o sea que por igual tarea reciban la misma remuneración. Entonces, acá es donde entra a tasar cuando hay gente que le pagamos nosotros desde la biblioteca y cuando reciben un subsidio por parte del municipio, o un plan, una cosa así. Entonces, ahí es donde empiezan a haber estas cuestiones de poder tratar nosotros de manejar esa situación de que por la misma tarea se cobre lo mismo, se reciba el mismo sueldo. Es más fácil esto en una empresa que en la biblioteca, pero si nosotros somos los que pagamos el salario, sí debemos ser claros que a igual tarea, igual remuneración. No va a haber diferencias cuando se hace lo mismo. Por eso digo, esto depende, ustedes recuerden que estamos hablando sobre su puesto y cada uno de ustedes en las bibliotecas en las que trabajan o en los sectores que trabajan es muy diferente de uno a otro. No podemos hacer ejemplificaciones entre todos porque depende de las características que tenga cada unidad. De hecho, acá había gente que trabajaba para el ministerio y estaba en un sector, entonces es muy diferente ahí en esos sectores cómo se relacionan las tareas que realizan. Claudia, el número 7 que dije está en la hojita de la clase en el campus. Es la remuneración del personal, o sea, la remuneración de quienes prestan servicios en la biblioteca. Lo que hay que tener en cuenta es que si hacen la misma tarea, deben cobrar lo mismo. O si trabajan la misma, para llevarlo más fácil, la misma cantidad de horas, deben cobrar lo mismo. ¿Pueden haber diferencias si trabajan la misma cantidad de horas? Sí. ¿Cuándo? Cuando tiene antigüedad, porque uno tiene 20 años de antigüedad y el otro tiene 1 año de antigüedad, entonces puede haber una diferencia, pero la base del cálculo tiene que ser la misma para la misma cantidad de horas o para la misma cantidad de tareas. No sé si respondí ahí a la pregunta, si escuchaste, no me acuerdo quién fue que preguntó recién. ¿Dónde está? Me olvidé quién preguntó recién, perdón. Pero era, no me acuerdo. Claudia. Claudia Claudia González. Claudia, ¿estás o no? Acá estás. ¿Escuchaste, Claudia? Tiene problemas de internet, así que capaz que no escucha. Bueno, esperemos que haya... ahí está, ahí contesta. Sí. Bueno, quedó claro entonces, Claudia. Bien, ahí está. Claro, ¿alguna consulta antes de seguir con el del 8 al 14? ¿Estamos hasta ahí? Es clarito esto, es bastante sencillo. Pero, Iván, otra consulta. ¿Los principios estos básicos son de Ballor o de Taylor? Porque ahí me confundí. Sí, porque yo me confundí hace un ratito. Son de Fayol. Estamos en la Escuela de Administración Industrial. Era Taylor, entonces me quedé con la duda y le tomé el apunte a Ballor. Son de Fayol. Estamos hablando, todavía seguimos en Fayol. Recuerden, Fayol y Taylor son contemporáneos. Nada más que uno está en un país y el otro en otro en un momento. Pero estudian las organizaciones, los dos son dos estudiosos de las organizaciones. Uno que habla de la escuela de la administración científica, que es Taylor, y Fayol, que es de la escuela de la administración industrial, que es el que es un poco superador a Taylor. Fayol es un poco superador a Taylor en esta visión de la organización. Repito lo que dije hace un rato. Taylor lo que buscaba era
mejorar la calidad de vida del trabajador, pero se centraba en los procesos, en la máquina, en la herramienta. Y Fayol empieza a tener un poquito más de visión más abarcadora también de la persona, del operario. El otro principio, perdón, habíamos quedado en el 7, el 8 es la jerarquía. ¿Qué es la jerarquía? Que tiene que estar establecido quién manda a quién. O sea, la cadena de mando. ¿Quién manda a quién? Entonces, adentro de nuestra organización, si nosotros tenemos 2 o 3 personas desarrollando tareas, quizás haya una que sea la que mande a los otros 2. O si son los 3 iguales, la comisión directiva ahí mandará hacia abajo. Entonces tiene que estar claro quiénes son los responsables en la cadena de mando, cómo está estructurada. Con respecto al principio número 9, creo que estamos así. 9 se refiere al orden. ¿Y qué quiere decir con el orden? Es el orden de los recursos materiales y de los recursos humanos. Cuando habla de que tiene que haber orden, Fayol dice que tiene que haber orden en los recursos materiales y en los recursos humanos. Eso es el orden. No significa a tener las cosas ordenaditas en un estante. Significa cómo esa persona está establecida en un lugar, con un orden, y con qué recurso material se va a vincular. Tiene que estar ordenado qué va a hacer cada uno y con qué materiales. Y ese material, a dónde, a qué puesto de trabajo va a ir, va a estar ahí establecido. Si lo llevamos a la biblioteca, los libros van a ingresar, entonces el libro, lo primero que vamos a tener es la compra del libro a través de la comisión directiva, va a entrar a la biblioteca, va a pasar los procesos administrativos, entonces en un momento el orden de una persona se vincula con ese libro en el sentido de que va a ser el proceso administrativo de ingreso del material a la organización, el ingreso del material a la biblioteca. Después, ese mismo recurso va a estar vinculado con quien realice los procesos técnicos. Entonces, ese es el orden también. Es establecer qué recurso material, qué material con qué persona, en qué momento también se establece. Eso es tener orden. La equidad es otro de los principios que establece Fayol, que la equidad habla de que la autoridad debe ser ejercida con justicia, o sea, que el ser equitativo es esto de igual remuneración para igual tarea, el mismo trato para todos, que si hay una sanción sea la misma de acuerdo a la alteración que haya habido, o sea, ser justos. Eso es hablar de equidad, es ser justos. Después tenemos otro concepto que es otro principio, que es la estabilidad. Cuando hablamos de estabilidad es que nosotros necesitamos dentro de la organización que la persona esté un tiempo para aprender a hacer las cosas. Esto que vieron que después se puso de moda en la década del 90, la prueba, que estén a prueba tantos meses y vemos si quedan o no quedan, todas estas cuestiones que después surgen con el neoliberalismo en Argentina en la década del 90, bueno, nosotros lo que tenemos que tener en claro es que para que alguien pueda realizar las tareas en la biblioteca, tiene que estar un tiempo prudencial para aprender. O sea, nosotros no llegan ya sabiendo, salvo que venga de otra biblioteca o que sea un profesional de las ciencias de la información. Por lo general nosotros tenemos gente que llega a la biblioteca, que viene con pasantías, que viene a cumplir una carga por un plan o un subsidio que se da desde el municipio o que nosotros empezamos a pagar. Cuando nosotros logramos que la organización trascienda y que se cumplan objetivos, es porque por lo general tenemos una persona o personas estables en nuestra organización, que nos permite trascender también. Leía el chat porque me apareció una notificación. Eso de la estabilidad es sumamente importante, porque al aprender su trabajo,
vamos a lograr un máximo rendimiento. No pretendamos que si nosotros tenemos una persona en la biblioteca, al segundo día va a dar el máximo. Es imposible, tiene que aprender a hacer las tareas, a aprender la cultura organizacional, aprender en qué contexto está, adaptarse también al trabajo. Va a llevar tiempo. Otro de los principios, ya estamos por el 12, es la iniciativa. ¿Qué significa esto? Que es que nuestro personal, al sentirse respaldado, pueda ser creativo, pueda tomar decisiones por él solo, siempre y cuando orientadas al objetivo, o que pueda tener cierta flexibilidad. Esta iniciativa que va a tener es importante que la desarrollen nuestro personal, que sean creativos. Entonces también nuestra organización va a estar, el que mejor la conoce qué podemos hacer es quien está atendiendo todo el tiempo, quien está dentro de la organización. Entonces el ser creativo es que pueda tomar la decisión o proponer, no sé, una soncera, que bueno, si van 3 chicos a leer a la biblioteca, el cuarto pueda llevar libros gratis y buscar, por ejemplo, una promoción para tener más socios, o pensar de qué forma quizás la biblioteca pueda introyectarse más en la comunidad, que tenga creatividad. Esta iniciativa es importante que la desarrollen, pero es importante que nosotros confiemos, que nosotros dejemos que eso suceda. No va a suceder porque es magia, no, hay que irlos acompañando en este proceso para que sean creativos y tengan iniciativa. El 13 es la unión de personal. Y esto es importante porque esto iría, la unión de personal es la armonía. Acá esto va en contra de esto de dividir para reinar, no, al contrario. Acá es unir para administrar, gobernar, como dice Fayol, gobernar es unir para ir en mejor. ¿Qué mejor que tener nuestra gente que está en la biblioteca trabajando en un clima de armonía? Hay que generar esta unión entre nuestros empleados de la biblioteca, o poder generar dentro de la comisión también este trabajo armonioso, para que haya una unión en sí hacia abajo también, esto que sea espejo también en la comisión de lo que pasa, para que también la gente dentro de nuestra biblioteca tenga esta armonía entre ellos. Y el otro, el 14, ya estamos por el 14, es la centralización. Y acá es un tema, porque hay que centralizar pequeñas cosas. ¿Qué significa? Nosotros lo que tenemos que tener es que centralizar pequeñas cosas, pero también no cerrarnos en que todo tiene que estar centralizado en una sola persona. Entonces nosotros tenemos que tratar de ser lo más horizontal dentro de la comisión. Esto que dijimos en un momento, en la creo que el lunes pasado fue que lo hablamos, o el martes, Laura me va a hacer acordar, de que la organización se personalice y que todo quede en una sola. Algunas cosas. Por lo general todos tienen que tener participación, tanto en la comisión, ¿sí?, que haya más democratización, pero también dentro del personal, que la centralización sea pequeña. Ejemplo, lo de procesos técnicos, bueno, se encarga está centralizado en pero no está centralizado en los procesos técnicos, la atención al público, el cobro de las cuotas, la limpieza del salón, dar el taller, cortar el pasto. No. Centralizamos pequeñas cosas, pero después lo que hay que tratar es de que no se personalicen en la comisión directiva en una sola persona la comisión, y para abajo que no todo esté centrado en un solo de nuestros trabajadores.
En esto, cuando van surgiendo las nuevas escuelas, no quiere decir que se deja sin efecto algunos aspectos de las escuelas anteriores, porque como dijimos anteriormente, con el tema de Fayol, que plantea una planificación y una organización, esta planificación es lo que hace mención Iván, en el sentido de que cada integrante de esa comisión, de ese lugar, de esa organización, tenga un rol para cumplir y además esté planificado y esté avalado por todos. Entonces se van cubriendo algunos de los aspectos que se van haciendo menciones, por ejemplo, en este caso, uno de los 14 principios que está proponiendo Fayol. Y estamos hablando de hace muchísimo tiempo y la temática es muy actualizada porque necesitamos contar con estas herramientas para poder tener una organización activa, prolija, ordenada, y esto es a lo que se hace mención con estos aspectos, ¿no? Una planificación de las responsabilidades de cada uno, tener en claro quién tiene la unidad de mando, quién tiene la unidad de dirección, quiénes tienen la jerarquía. Todos son aspectos que se van sumando y que hacen a la organización en sí. Bien, gracias Laura, porque me hiciste hacer una pausa de garganta, de aflojarle. ¿Se entiende hasta acá esto de las dos escuelas clásicas primeras y cómo lo vamos relacionando a la biblioteca para ir teniendo una visión en qué sucede? ¿Quedó ahí, Débora, alguna consulta? ¿Quedó claro? Bien, profe, quedó claro. Bien. Sí, sí. Bueno, entonces, a ver qué tiempo nos queda un ratito más. Pero para que quede claro, las dos escuelas tradicionales con la que empieza todo, donde empezó todo el tema es la escuela de la administración científica con Taylor y la escuela de la administración industrial con Fayol. Es ahí donde empieza todo el tema del estudio. Finales del siglo XIX, principios del siglo XX. La escuela que nos tocaría ver ahora es, para darle continuidad, ustedes estamos viendo un periodo que va desde fines del siglo XIX hasta el final del siglo XX, más o menos. Entonces, las dos primeras son estas, que son paralelas, pero va a surgir una escuela después de la Primera Guerra Mundial, en el contexto en que se empieza a desarrollar, es después de la Primera Guerra Mundial, cuando, recuerden en ese momento que después de la Primera Guerra caen las monarquías y empiezan a aparecer regímenes democráticos. Entonces ahí estamos hablando después de 1914, 1917, empiezan a surgir más o menos en 1925, la Escuela de las Relaciones Humanas. Fíjense que ya el concepto ya tiene algo distinto, Escuela de las Relaciones Humanas. Es seña de que va a haber una mirada más hacia el individuo. Y piensen en esto, que después de este periodo de la Guerra Mundial y que aparecen los regímenes democráticos, se empezó a volver todo más participativo. Aparecen ¿quiénes? Los sindicatos como un factor de poder. Empieza a aparecer la agrupación de trabajadores, la defensa entre los trabajadores. Nacen las primeras normas de legislación social, se empiezan a establecer los tiempos de la jornada laboral, empieza a aparecer el trabajo insalubre, empiezan a hablarse de un montón de cosas que no se habían planteado antes en cuanto a los trabajadores. También es cierto que los gobiernos empiezan a participar en la economía de los países. Y acá también va a empezar a haber un desarrollo importante en esta época en la psicología y en la sociología. Empiezan a reconocerse que hay variables que afectan la conducta humana. O sea, empiezan a ver que el trabajador viene a la empresa, a la organización, con cuestiones que van en su conducta
y que van más allá del trabajo que tiene que realizar. Entonces empiezan a ver otros estudios. Su representante, así como tuvimos a Taylor y a Fayol, acá en la Escuela de las Relaciones Humanas, el principal es Elton Mayo, se llama así, Elton Mayo, y él hace su investigación, la centra en una fábrica de teléfonos. Él estaba en una fábrica de teléfonos en Chicago, y ahí empieza a hacer el análisis de estas relaciones humanas. Y los resultados que él obtiene, de acuerdo a los estudios que empieza a realizar, es que el dinero, fíjense esto, el dinero no es el único factor de motivación para el trabajador. Ya empieza a plantear algo distinto. No sé si ustedes recuerdan, cuando empezamos la clase, dijimos que Taylor en sus principales aportes es el de establecer incentivos. El sexto, cuando hablamos de Taylor, hablábamos que se debían establecer incentivos en dinero. Eso lo plantea Taylor. Y ya empieza a descubrir, disculpen la palabra como si fuese un amigo del barrio, es Mayo lo que empieza a decir es que, no, ojo, no solamente es plata lo que afecta la conducta, la motivación. Pueden haber otros factores de motivación. De hecho, siempre hay una pregunta de que cuál es el día más feliz del trabajador. ¿Alguien responde cuál es el día más feliz de un operario, de un trabajador? De Franco. No te escucho, Ricardo. No se te escuchó nada, Ricardo. No sé si hablaste o no. El domingo. El domingo, dice Natalia. ¿Me escuchaste? Yo opino que Ahora te escuchamos. ¿Cuál es? El de Franco, cuando no trabaja. El del Franco, el domingo. Sí, Gertrudis. cuando va a cobrar a fin de mes. Cuando va a cobrar a fin de mes. ¿Cuál será el día más feliz del trabajador? Cuando cobra. Bueno, ¿saben cuál es el día más feliz del trabajador? Cuando está con su familia. Cuando está con su familia. Nos estamos refiriendo al trabajo. Es cuando consigue el trabajo. El más feliz de todos los días del trabajador es ese. Después ya tiene otros días que no es la misma felicidad. Obviamente que cuando cobra la plata está re feliz, pero el más feliz es cuando consiguió el trabajo. Después empieza cuando cobra y después ya empiezan que quiere más, queremos cobrar más, etc. Pero el que podría resumirse como el más feliz es ese primer día. Conseguí el trabajo. Ahí es como que, wow. Después vemos cómo es el trabajo y todo lo que nos toca por disfrutar o sufrir. Pero bueno, lo importante que plantea Mayo es esto, de que no solamente la motivación es económica. Después plantea que si participa, permite distender, si el trabajador participa, si nuestro empleado participa, permite distender el conflicto y genera una conducta cooperativa. O sea, la participación empieza a hablar de que si le damos participación, se puede sentir más comprometido, compenetrado con nuestra organización. Que si el control de la supervisión es flexible, también ayuda a incrementar la productividad. Si no se está con el yugo encima todo el tiempo, también ayuda a esto de tener un control flexible. Después el grupo, que también el grupo donde está resulta importante en el trabajo, el grupo de trabajo. ¿Por qué? Porque el grupo de trabajo también condiciona. Cuando nosotros trabajamos en grupo, hay que ver cómo funciona ese grupo, si uno produce de más o hace de más y quedan en evidencia los otros, o si ese hace de menos, el grupo cómo lo lleva a que se ponga a tono. Toda persona necesita pertenecer a un grupo de trabajo, eso también lo plantea Mayo, que todo individuo quiere pertenecer a un grupo, necesita la pertenencia a un grupo. Y que todo grupo, plantea, tiene un líder, que necesariamente no es el supervisor. En un grupo, o el supervisor o el jefe, por llamarlo
de una forma. No necesariamente el líder nuestro va a ser el jefe o va a ser el que nos dé las tareas. Puede ser que en nuestro grupo hayan líderes. Es más, en la comisión directiva puede ser que haya un líder que no sea el presidente también. Puede suceder. Pero ustedes fíjense, ¿qué empieza a ver Elton Mayo? Las relaciones humanas, que el grupo condiciona también el trabajo. Empieza a ver que no necesariamente un incentivo económico va a hacer que aumente la capacidad de trabajo, va a ser motivacional. Taylor, el primero, lo que él concibió fue la organización en sí, sin tener en consideración a los hombres. ¿Qué sucede con Mayo? Mayo empieza a ver solamente al hombre y no la organización. Son como dos extremos en esto, dos antítesis. Uno que ve solamente empresa, organización, la biblioteca, solamente toda la cáscara, y el otro que ve todo cómo funciona por adentro la cuestión del personal. ¿Qué pasa? No elaboró algo que combine la conducta humana con la organización, con la estructura. Entonces eso fue en lo que falló Elton Mayo, en que él analizó todo lo que es la parte humana, pero no analizó cómo encastrarlo eso en la organización, cómo funcionaba, pero sí hizo grandes aportes en esto de, por ejemplo, que el grupo condiciona, que sentirse pertenecer a un grupo es sumamente importante. Entonces empezaron a tener esas dos visiones antagónicas. ¿Cuál es lo mejor? Era complementar. Mayo se dedicó a una sola cosa, Taylor y Fayol se dedicaron a otro. Taylor fue todavía más frío, Fayol vino a poner un poquito de una visión más abarcadora, pero todo se centraba en la organización. No tenía tanto en cuenta a las personas. Recién a partir de 1930, 1925, 1930 empiezan con esta teoría a poder tener en cuenta lo que es que hay personas adentro, que no son máquinas las personas. Las máquinas son las máquinas, las personas tienen sentimientos, necesitan pertenecer a un grupo, se sienten identificados con un líder, que el líder puede no ser el que conduce la organización. Empiezan a aparecer estas cosas. ¿Se entendió hasta ahí la diferencia entre las dos escuelas tradicionales primeras, que son Administración Científica e Industrial, y esta que ya su nombre nos indica algo diferente, que es Relaciones Humanas? ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí. Sí. Agustina dice sí. ¿Está claro? ¿Hasta ahí? Llegamos hasta ahí porque si no ya nos metemos en otro tipo de escuelas que las vamos a charlar mañana. Esta parte es cierto que es por ahí un poco más tediosa, quizás hasta aburrida, pero la idea es siempre llevarlo hacia nuestra organización. Nosotros siempre tengamos la cabeza abierta para que lo que hablemos de esto lo podamos visualizar en una organización del tercer sector, una organización no gubernamental, una biblioteca, y que por más chiquitita que sea, que tengamos una sola persona, estos principios los podemos aportar o los podemos adaptar. La cuestión es traspolarlos, transportarlos a nuestra organización. ¿Sí? ¿Estamos? Quiero ver, por lo menos, los que tengo en pantalla me hacen con la cabeza así y el dedo, bien, así, Natalia. Ahí vamos. Bien, Ricardo. La idea es esto, es tratar de traspolarlo, de entenderlo, de que la organización, nosotros, más allá de que no es una empresa, nosotros tenemos ciertos principios de las organizaciones comunes a todos. Lograr eficacia, ser eficientes, maximizar nuestros resultados en el sentido de menor costo y mayor beneficio. Todo eso lo hacemos más allá de que nosotros somos una organización más horizontal, más participativa, somos una organización que brindamos un servicio que no sé si lo podemos medir, cuantificar,
porque medir esto de mediar lecturas, de trabajar por mediar el conocimiento y todo, no sé si tiene un precio. Es muy difícil. Miren, de hecho, yo les cuento una anécdota con respecto a los libros. En una vuelta, nosotros teníamos un libro en la Biblioteca Popular, que es un diccionario de 1870. Entonces se nos ocurrió en su momento asegurarlo. ¿Qué pasaba si se perdía ese diccionario o si nos robaban el diccionario? Nunca lo pudimos asegurar porque no tenía valor, o sea, no tenían ni idea las aseguradoras de Neuquén cómo hacerlo eso. Había una en Buenos Aires, en ese momento, les estoy hablando década del 90, 97, por allá. Nunca lo pudimos hacer. ¿Sí? Entonces no sé si qué tan medible es. Ahí, bueno, nos agrega Laura lo que es el líder. Ahí en el chat, para tomar nota. Así que bueno, hasta acá llegamos, siendo 19:54, vamos a dar estos 5 minutos de tiempo de libertad, de podernos ir un ratito antes. Laura García, no sé si querés decir algo, que vi que ahí entraste nuevamente. Laura Córdoba, ¿algo más? Silencio absoluto. Cuando se generan estos silencios es cuando no sabes si te escuchan, si no te escuchan, qué pasa del otro lado. Anda muy mal la conectividad, por eso apagué y seguía. Aparte estoy en el chat de YouTube, así que también estoy siguiendo por ahí a las personas que están participando de esta clase por YouTube. No, creo que está claro. No vamos a ahondar en lo que es un liderazgo positivo o negativo, porque también esta concentración que hace ahora Mayo en relación a prestar atención a las cuestiones particulares, empiezan a surgir estos liderazgos negativos. Bueno, es evidente que es todo lo opuesto al positivo, a todo lo que es aquella persona que influye positivamente para motivar y tratar de lograr los objetivos de la empresa o la organización en función a corto plazo, sin recargar el personal. Pero hay que tener en cuenta porque estas cuestiones también surgieron en el momento en que Mayo hace el estudio de la cuestión humana. Así que, y seguramente en cada una de sus organizaciones tendremos líderes positivos, negativos, y como dice el documento que se cargó para ser consultado en clase, no necesariamente tiene que ser un supervisor. Y me acordaba recién, ya que estamos llegando al Mundial, cómo hay un líder positivo en la selección, ¿no? Estamos hablando de Messi, que es el que permanentemente está organizando y alentando a su equipo. Un chiste como para relajar y empezar ya a despedirnos de esta clase de hoy. Nos empezamos a poner en modo mundial. En modo mundial. Así que está. Bueno, gracias por estar. Nos veremos mañana, si Dios quiere, a la misma hora, por el mismo Zoom y el mismo canal. Hasta Muchas mañana, gracias. Carlos. Gracias a todos y a todas. Descansen. Chao, hasta mañana. Chao, hasta mañana. Hasta mañana. Chao, Laura. Hasta mañana. Chao, hasta mañana. Chao, Ceci.